ido a urgencias con un historial de 6 meses. Dolor lumbar progresivo, fiebre, escalofríos, sudoración nocturna y pérdida de peso. Y acá viene la primera pregunta. ¿Qué le gustaría preguntar al paciente? Pues todos van a conectarse a este link, ¿ya? A ver, me confirman si pueden conectarse. Doctor, solo escaneamos el QR, ¿no es cierto, doctor? Solo escanean el QR nada más. Ok. Y van poniendo sus respuestas. A ver, ahora ya acá, muy bien, ya van preguntando, van respondiendo. Los que hemos rotado conmigo ya tienen que aplicar el algoritmo. Paciente con fiebre, 6 meses de evolución. ¿Qué me gustaría saber? A ver, vamos a ver. ¿Desde cuándo y cómo ha evolucionado el dolor lumbar? Ya, muy bien. Son 6 meses, ¿verdad? Ya tenemos que el dolor lumbar son 6 meses. Es una evolución crónica, ¿verdad? Ya, el dolor, dónde trabaja, dónde ha estado en los últimos 15 días. Ya, la ocupación es muy importante, ¿verdad? Muy importante. Los viajes, si ha viajado, excelente, muy bien. Ya, excelente. La alimentación también es otro dato muy importante, ¿verdad? La exposición a alimentación, tipo de dolores, si se irradia, muy bien, de buscar otras causas de dolor crónico. He viajado, tomo alimentos, ya. Los factores sociales, ¿verdad? Importante. Las características de la fiebre, muy bien. Ya todos estamos bien, excelente. Los antecedentes, ¿verdad? Dentro de los antecedentes, ¿qué nos gustaría saber? Para ver la exposición. Alimentación, ¿verdad? El consumo de queso fresco. Ya vamos orientando nuestras preguntas de acuerdo a lo que vamos sospechando, ¿verdad? Muy bien. Condiciones de vivienda. Ya, estamos 22. Entonces, vamos a seguir y, bueno, la enfermedad son 6 meses. Vamos a ver. El precio principal es el dolor lumbar. Con dolor lumbar, fiebre, tiene síntomas sistémicos, ¿verdad? La infección no está localizada, ¿verdad? ¿Podríamos hablar de un FOD o no podríamos hablar de un FOD? Bueno, no lo hemos hecho estudios todavía, ¿verdad? Para hablar de FOD tenemos que haber hecho algunos estudios, ¿verdad? Sistema inmunosuprimido, muy bien. Hasta ahora sabemos que es un cuadro crónico caracterizado por fiebre, dolor lumbar y síntomas sistémicos, ¿verdad? Ha perdido peso, tiene sudoración nocturna, ¿verdad? No hay un órgano localizado, todo es inespecífico. Ahora, la siguiente, vamos, acá tenemos lo que nos importaba saber, lo tenemos acá, ¿verdad? El paciente, dentro de los antecedentes, niega tos, niega hemoptisis, ¿verdad? Otra infección crónica que debemos siempre sospechar es la tuberculosis, ¿verdad? Siempre una infección crónica en un país endémico como Perú siempre debe estar el antecedente de la TBC, ¿verdad? No solamente pulmonar, sino también extrapulmonar. Entonces, niega tos, niega hemoptisis. En cuanto a los antecedentes médicos, también niega la ocupación, lo que a ustedes les importaba saber. Este es un señor que trabaja en una fábrica de carne, ¿verdad? Trabaja en un matadero. En cuanto a los hábitos nocivos, no nada relevante. Y los viajes también es otra de las preguntas que con mayor frecuencia nos hemos hecho, ¿verdad? El paciente por su profesión viaja constantemente a Lima, Callao, a los lugares en donde hay crianza, ¿verdad? Crianza de ganados, caprinos. Y cuando visita estos lugares, se alimenta de queso fresco artesanal, consumo ocasional de leche de no hervida en estos lugares. Otro antecedente importante es que niega contacto conocido de TB, ¿verdad? En cuanto al examen físico, vamos a ver que el paciente parece enfermo, ¿verdad? Está febril,
¿verdad? Y, bueno, no tiene juicio, ¿verdad? La presión, la frecuencia respiratoria y el estado neurológico, aparentemente no hay una alteración ahí. No hay ninguna erupción, que también es un dato importante, no hay linfadenopatía. Y lo que más llamativo es en el examen físico es el dolor que presenta en las apófisis espinosas, ¿verdad? Tanto de L1 a L2. Y tiene un dolor que ocasiona. Ya tengo datos de mi anamnesis y de mi examen físico. ¿Qué hago? Vamos a ver. ¿Qué hago ahora? ¿Qué pasa acá? Un segundo. Vamos a ver acá. Vamos a... Vamos a agregar una pregunta acá. No, ya no me permite. Ya, no me permite ser ya. ¿Qué hacemos ahora? Entonces, lógicamente lo que vamos a hacer es pedir, ¿verdad? Pedir exámenes, ¿verdad? Lo vamos a hospitalizar, lo vamos a pedir hemocultivos, ¿verdad? Vamos a pedir hemocultivos, ¿verdad? Vamos a pedir sus basales, ¿verdad? Su hemograma, vamos a pedir ¿de qué se trata ese dolor lumbar? Bueno, esa pregunta faltó. Ahora, entonces, en cuanto al hemograma, vamos a ver una hemoglobina de 14, leucocitos 10.000, neutrófilos 5.000, linfocitos 2.000 y plaquetas 202.000, ¿verdad? Nada llamativo. Su bioquímica de electrolitos también llamativo, ¿verdad? Lo que sí resalta son los reactantes de fase aguda elevado, mira. PCR 88 y BCG 65, ¿verdad? Se le hizo también una serología para VIH negativo, se le hizo una prueba rápida en orina para buscar tuberculosis. A este paciente se le hizo una resonancia magnética, miren. En la resonancia magnética lo que podemos ver, lo llamativo es este real L1, L2, L3, L4 y también algo de L5, ¿verdad? Y también lo que nos llama la atención es, miren, vendría a ser el músculo suave, ¿verdad? Pero esto de acá vendría a ser un absceso, miren. En ambos psoas, un absceso, incluso este está loculado, ¿verdad? Abscesos grandes, ¿verdad? Abscesos grandes a nivel de psoas y también hay un compromiso a nivel del cuerpo vertebral, ¿verdad? Del cuerpo, hay un compromiso del cuerpo vertebral. Entonces, ¿cuál vendría a ser mi diagnóstico diferencial ahora? Vamos a ver. ¿Qué pensamos? Leptospirosis. Ya tenemos un compromiso, ya tenemos un diagnóstico de leptospirosis. ¿Qué más? Entonces, también, ¿verdad? A nivel anual, ¿ya? Y este es un cuadro crónico, ¿ya? Un cuadro crónico, meses de dolor lumbar, un paciente que estaba expuesto a productos lácteos no pasteurizados, ¿verdad? Crónica en un país endémico, ¿ya? Esa tuberculosis. De la columna en tuberculosis es más dorsal, ¿no? Las últimas dorsales. ¿Ya? ¿Qué más? Diagnóstico.
Rickettsiosis. Que me dé un absceso en psoas, ya no, ya descarta leptospira, descarta malaria. Tenemos un absceso en psoas de un paciente que tiene compromiso a nivel de la columna. ¿Ya? Tanto rickettsiosis y leptospirosis son cuadros agudos, subagudos. Una neoplasia, pero ya tenemos abscesos ya. Pensemos en abscesos, pensemos en infección. Tenemos un absceso en psoas. Tenemos pus en el músculo psoas. Sistema vertebral. El agente, brucelosis, muy bien. Una infección bacteriana, excelente. Osteoporosis, el principal diagnóstico, ¿por qué? Tiene su criterio clínico y el epidemiológico, ¿verdad? Ese es mi principal diagnóstico. El diagnóstico a descartar, TBC, ¿verdad? TBC vertebral, ¿verdad? Y otros diagnósticos alternativos que sea una infección bacteriana, ¿verdad? Una osteomielitis vertebral por espondilititis piógena, excelente. ¿Qué bacteria causa con mayor frecuencia una espondilitis piógena? ¿Qué bacteria le gusta causar espondilitis piógena? Aureus, excelente, muy bien aureus. Tenemos a aureus, tenemos al streptococcus y tenemos también a los bacillus gram negativos. Bien, ya, todos están respondiendo muy bien. Están respondiendo muy bien. Y ahora, ¿qué pasó acá? Ahora, ¿qué tratamiento empírico le voy a dar? Mientras espero los resultados del laboratorio. O sea, al paciente se le hizo un drenaje del tejido óseo y también de los abscesos. ¿Qué tratamiento le voy a dar? Le han dicho el germen, el antibiótico. Solo uno no está respondiendo. ¿Qué pasa con los demás? He visto que hemos estado conectados más de 50. Vamos a dar un poco más de tiempo. Y solamente están respondiendo dos nada más. ¿Qué pasa con los demás? Importante que todos para poder resolver las dudas. ¿Ya? Entonces, vamos a ver acá. El tratamiento empírico, ¿verdad? Lo que ya han rotado conmigo ya saben, ¿verdad? Si yo tengo necesito iniciar antibiótico de inmediata o tengo que esperar los cultivos, ¿verdad? Este es que si bien es cierto tener una espondilocitis por un germen bacteriano, como el Staphylococcus aureus o el Streptococcus o un bacilo gram negativo, también puede tener brucela, ¿verdad? También puede tener brucela y también puede tener tuberculosis, ¿verdad? También puede tener tuberculosis. Entonces, no estoy seguro qué germen puede ser, ¿verdad? Porque el tratamiento para tuberculosis es diferente, el tratamiento para brucela es diferente y el tratamiento para aureus es diferente, ¿verdad? Entonces, acá tengo que valorar si mi paciente es un paciente inestable, en este caso está inmunosuprimido, y si tengo la certeza de que germen es, ¿verdad? Entonces no cumplo ninguna de las tres condiciones. Mi paciente está estable, mi paciente no está inmunosuprimido, y mi paciente no sé con certeza qué germen puede ser, ¿verdad? Entonces tengo que esperar el resultado de los cultivos, ¿verdad? ¿Verdad? Si yo, en otro caso,
ya tuviera el resultado del cultivo, ya puedo elegir mi cobertura antibiótica. Si tengo un paciente con dolor y tiene signo de sepsis, ahí sí debería iniciar antibiótico, ¿verdad? Inmediatamente. Y ahí lentos, ¿verdad? Entonces ahí debería cubrir el Staphylococcus aureus, ¿verdad? Ahí probablemente existente, ¿verdad? El marzo. Y escogería entre pipetazo y meropenem para cubrir el bacilo gran negativo, ¿verdad? Dependiendo si mi paciente cursara con sepsis. Pero como no, entonces tengo que esperar los cultivos. Ceftriametronidazol no cubrimos MARSA, ¿verdad? No cubrimos MARSA, entonces no es una buena cobertura. Anaerobios no es muy frecuente una espondilodicitis por anaerobios. Ceftriaxona solamente cubriríamos el estreptococo, entonces la cobertura sería muy corta. Ahora, esperar los cultivos. El paciente está estable. Ya, muy bien. Ahora, los resultados del cultivo, vamos a ver que tanto de los hemocultivos como el cultivo del absceso de psoas, lo que se evidencia el crecimiento de un bacilo gran negativo, ¿verdad? Que se Mycobacterias también fue negativo. La otra pregunta es, ¿cómo contrajo este paciente esta infección? Entonces, esto está un poco mal. ¿Cómo contrajo su paciente esta infección? Por el contacto directo, ya. Por un vector. Posición directa por el consumo de los productos lácteos, ¿verdad? Principal transmisión es la ingesta, ¿verdad? Es la principal transmisión es la ingesta. Entonces, zoonosis que se transmite de los animales a las personas, ¿verdad? El reservorio son los animales y la ingesta de productos lácteos no pasteurizados sin hervir son los que dan la principal transmisión. Luego está el contacto directo, ¿verdad? Muy bien. Bueno, acá todos hemos coincidido que el paciente tiene el riesgo de haber comido productos lácteos sin pasteurizar, ¿verdad? Muy bien. Ya, entonces ya con esto ya prácticamente ya tenemos más claro de lo que vamos a hablar hoy día. Entonces, ¿qué pasó con el paciente? Vamos a ver. Se drenó los abscesos, recibió doxiciclina rifampicina durante 5 meses. Es algo que también es importante tener en cuenta. Infecciones por bacterias intracelulares, el tratamiento es más difícil de erradicar la bacteria, por lo tanto el tratamiento es prolongado. Peor todavía si está en un lugar en la cual hay poco riesgo sanguíneo y por lo tanto la penetración del antibiótico también es deficiente, entonces se prolonga más todavía el tratamiento. ¿Verdad? Recibió 5 meses, por 5 meses. Se le tomó una después de haber completado su tratamiento antibiótico. ¿Y qué es lo que vemos? Los abscesos, grandes abscesos que tenía a nivel de psoas han disminuido, ¿verdad? Han disminuido los abscesos. Pero si vemos las vértebras, todavía hay un realce, ¿verdad? Tanto de la primera como de la segunda vértebra lumbar, ¿verdad? Hay un realce. El paciente mejoró clínicamente, bajaron los reactantes de fase aguda y el paciente permaneció asintomático después, realizado 2 años después.
Después de haber, se hizo un seguimiento y el paciente no volvió a presentar síntomas. Otro punto clave que hay que tener en cuenta que brucela, como es difícil erradicarlo, y es muy frecuente las recaídas. Hasta un 20% de los pacientes al menos de 6 meses vuelven a presentar fiebre, la clínica inicial. ¿Ya? Ahora, ya entrando a lo que es la revisión del tema, vamos a ver que brucelosis es una zoonosis, ¿verdad? ¿Por qué es una zoonosis? Porque se transmite de animales a las personas, ¿verdad? De los animales a las personas. Tenemos animales de granja, vacuno, caprino, ¿verdad? Las cuales sus productos, como la leche cruda, sus derivados, van a ocasionar pues, la ingesta de estos y transferencia de la bacteria. Pero también existe un contacto directo, ¿verdad? Y existen también animales que no son de la granja, como los canes, los cerdos, que también pueden ocasionar algunos casos de brucela. Pero también es una enfermedad ocupacional asociada, ¿verdad? Asociada a ganaderos, eh, formar al laboratorio, para que se tomen todas las medidas necesarias para poder hacer el cultivo. Entonces, brucela es una bacteria en la cual es muy contagiosa. Entonces, si no hay un aislamiento, como esta cabina, ¿verdad? Una cabina en la cual hay un aislamiento, el personal usa guantes, todo su equipo de protección, mascarilla. Entonces, ha habido mucha transmisión ocupacional porque no se ha informado al laboratorio que se está sospechando de brucela. Y es un coco vacío, ¿verdad? Como vemos en un gran negativo y su principal característica es que es intracelular. ¿Ya? Existen especies de relevancia, la más importante es la Brucella melitensis, pregunta de examen, es la responsable de la mayoría de los casos, ¿verdad? Y caprinos, ¿verdad? En la leche de cabra es donde se encuentra el reservorio de la Brucella melitensis. Luego tenemos otras especies de Brucella como la Brucella suis, que es más frecuente en los cerdos salvajes. Entonces, absceso hepático, absceso esplénico, bastantes abscesos, ¿ya? Y Brucella abortus está asociado al ganado vacuno. Lo característico es la presencia de granuloma que puede ocasionar en las biopsias. Entonces, ¿dónde hay Brucella en el Perú? Bueno, Brucella en el Perú, en la Sierra de Lima, en los lugares en donde existe la crianza de estos animales de manera ilegal, en la Sierra de Lima, como Huarochirí, Canta, Barranca, ahí donde vamos a encontrar más Brucella. En el Callao, en Cajamarca también. Pero vamos a ver que como ahora ya prácticamente existe un mayor control en cuanto a estos animales, existe una vacuna que se le pone a los animales para prevenir la brucelosis. Entonces, vamos a ver, miren, los casos 2023, 2 casos. Para el 2024, para el 2025 ya no se han reportado casos, ¿verdad? Entonces, ha habido una mejora con el ingreso de la vacuna y los casos también han disminuido. La transmisión, como hemos mencionado, es a través de la ingesta, ¿verdad? La ingesta de productos lácteos no pasteurizados, ¿verdad? Leche, queso blando, ¿verdad? Queso de cabra, como vemos acá. El paciente lo ingiere directamente sin pasteurizar y eso vendría a ser la vía de transmisión más principal. Pero luego también hay contacto directo en la cual este ganadero entra en contacto entra en contacto con el tejido, con animales, entonces también puede infectarse, ¿verdad? Los veterinarios, los granjeros, los que trabajan en mataderos,
los que trabajan en laboratorio también, ¿verdad? Otra importante transmisión es a través de los aerosoles que pueden liberar estos animales. Entonces, eso es un riesgo también que puede haber. Y existe una transmisión rara de personas en la transfusión congénita, la leche materna. Entonces, todo paciente que si está dando lactar, hay que suspender la lactancia materna. Durante el tratamiento, evitar el contacto sexual, que también son una de otras formas raras que se ha visto en la transmisión. Eso también es muy importante, conocer la patogénesis de Brucela, ¿verdad? Entonces, Brucela, una vez que ingresa al cuerpo y pasa la membrana mucosa, se va a distribuir en el sistema retículo, en el red, ¿verdad? El res, la cual vamos a ver que las células dianas que van a combatir a esta bacteria son nuestra primera línea de defensa, ¿verdad? Los macrófagos, las células dendríticas y los neutrófilos, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que pasa? La patogenia es similar a lo que pasa con tuberculosis. Cuando esa bacteria ingresa y es absorbida en una vesícula, esta inhibe la destrucción en el fagosoma y bloquea su eliminación y comienza a replicarse. Vamos a ver que comienza a replicarse dentro del macrófago. O sea, lo mismo que pasa con tuberculosis, ¿verdad? Bacterias intracelulares que evaden la destrucción intracelular, ¿verdad? ¿Qué es lo que realizan también? Miren, van a inhibir el factor de necrosis tumoral alfa. Por lo tanto, esta célula no va a lograr hacer un llamado de emergencia, no va a llamar a citocina, no va a llamar la respuesta inflamatoria a otras células que pueden ayudar a combatir la infección, ¿verdad? Y esto lo que va a generar es una prolongación de la infección. Son infecciones crónicas, ¿ya? En la cual evaden la respuesta inmune, inhiben el factor de necrosis tumoral alfa, por lo tanto, eh, ya no hay esa migración de células hacia el sitio de infección. Entonces, por lo tanto, no se produce el interferón gamma en los linfocitos T, que vendría a ser la principal molécula encargada de la destrucción de la bacteria, ¿verdad? La principal función del interferón gamma es activar al macrófago para que pueda destruir a la bacteria, ¿verdad? Existe una respuesta inmune humoral mediada por anticuerpos, pero que no es efectiva. ¿Ya? No es efectiva. Muy bien. Ahora, los órganos predilectos son los ganglios linfáticos, son el vaso, ¿ya? La médula ósea y el hígado. Esos son los lugares predilectos de Brucela. En cuanto a la clínica, entonces la gran imitadora da un cuadro sistémico inespecífico, ¿verdad? Como hemos visto en el paciente. El síntoma principal es la fiebre, ¿verdad? Y va acompañada lo más característico son las sudoraciones nocturnas fétidas, ¿ya? Asociado a artralgias, mialgias, dolor lumbar, pérdida de peso, fatiga. Entonces, son síntomas sistémicos, ¿verdad? Entonces, frente a un paciente que presenta fiebre, en algunos casos es una fiebre ondulante, 1 o 2 semanas con fiebre, después una semana no tiene fiebre, después nuevamente vuelve a tener fiebre, asociado a sudoraciones nocturnas. Es un paciente que es ganadero, entonces hay que pensar en brucelosis, ¿verdad? Al examen físico, ¿qué es lo que podemos encontrar? Hepatoesplenomegalia, ¿verdad? Y linfadenopatía en algunos casos, ¿verdad? Son los lugares en donde le gusta estar a Brucela, ¿verdad? Tanto a nivel de hígado y vaso y ganglios linfáticos. Hasta un 50% vamos a tener complicaciones, ¿verdad?
vamos a tener complicaciones. La complicación más frecuente, pregunta de examen, complicación más frecuente es las complicaciones a nivel óseo. Sacroileitis, osteomielitis, espondilodicitis, como hemos visto en el paciente, ¿verdad? Espondilodicitis, ¿verdad? Luego tenemos también genera manifestaciones genitourinarias. En caso de los varones, va a generar una orquiepidemitis, ¿verdad? Abortos, parto prematuro, nervioso central, ¿verdad? La neurobrucelosis, un cuadro en el cual el paciente puede tener una meningitis aguda, subaguda o crónica, y puedes tener también complicaciones a nivel de los pares craneales. 6 y 8. Puede generar pérdida auditiva. Y la complicación por la cual los pacientes mueren es la endocarditis. Entonces, la principal causa de muerte de un paciente con brucela es la endocarditis. ¿Ya? Luego tenemos pues otra manifestación de como los abscesos tanto en el hígado en el vaso, ¿verdad? Entonces, como vemos, es un tipo de una fiebre ondulante con síntomas sistémicos que vamos a tener complicaciones en la mayoría de los casos. Más del 50% va a tener complicaciones. La más frecuente, el tejido óseo. La más mortal, el nivel del corazón, ¿verdad? Endocarditis. Muy bien. ¿Cómo podemos clasificar la brucela? Menos de 3 meses aguda, menos de un año subaguda, más de un año crónica, ¿verdad? Más de un año crónica. Algunos datos de laboratorio que me pueden ayudar. Bueno, va a haber anemia en algunos casos, va a haber pancitopenia, ya son casos inespecíficos. Ya, muy bien. El diagnóstico lo sospechamos con un paciente que tiene clínica compatible, ¿verdad? Fiebre ondulante, sudoraciones nocturnas, compromiso de articulaciones y que tienen la exposición epidemiológica, ¿verdad? Consumo de lácteos. El diagnóstico definitivo, como lo vimos en el paciente, es el cultivo, ¿verdad? Hemocultivos, cultivo de la médula ósea o el cultivo del tejido, ¿verdad? ¿Verdad? Pero también se puede pedir la serología. Y en la serología es lo que ustedes van a tener a la mano, o lo que se tiene más a la mano. Pues. La serología, como las aglutinaciones, en tubo, tenemos que pedir 2 muestras pareadas. ¿Qué quiere decir muestras pareadas? ¿Qué quiere decir que le pedimos ahora y después lo vamos a pedir en 15 días? Comparamos los títulos. Si hay un aumento de 4 veces en los títulos, entonces el diagnóstico se puede confirmar de brucela por serología. ¿Cuál es la dificultad de las aglutinaciones? Son los falsos positivos, bastante reacción cruzada. Entonces, mi paciente puede tener otra infección bacteriana y puede tener títulos elevados. Entonces, es muy bien específico, ¿verdad? Hay reacciones cruzadas. La prueba de screening, la prueba de tamizaje es la rosa de Bengala. En los pacientes que tienen cuadros crónicos o en los cuales quiero hacer el seguimiento, ¿verdad? El 2-mercaptoetanol. En los pacientes que tienen cuadros crónicos en los cuales las pruebas de aglutinación o el 2-mercaptoetanol no me van a ayudar porque salen negativos, entonces puedo pedir una prueba de CUMS, ¿verdad? La prueba de CUMS. Existen pruebas moleculares rápidas, ¿verdad? Justamente para pacientes que tienen una serología. Un paciente que tiene
neurobrucelosis, o el paciente que vimos que tenía una espondilodicitis por brucela asociada a abscesos de psoas. Entonces, en ellos podemos pedir un PCR de ese absceso, ¿verdad? Y el resultado va a ser rápido, porque los cultivos van a demorar, ¿ya? Y va a depender si son automatizados o son manuales. Entonces, los cultivos van a demorar hasta una semana, hasta 2 semanas, cuando no son automatizados. Pero ¿cuál es el problema de la prueba molecular? Es que no me va a servir para seguimiento. Entonces, son pruebas que me van a seguir siguiendo en un paciente que ha sido tratado, ¿verdad? Las pruebas de imágenes, como vemos acá, el compromiso a nivel del sacro, ¿verdad? Sacroileitis, pacientes jóvenes, ¿verdad? En los pacientes adultos, el compromiso a nivel de la columna vertebral, ¿verdad? Espondilodicitis, generan más una espondilitis, ¿verdad? Una espondilitis. Generalmente, lo frecuente es que no afecte el disco. Entonces, no hacen una espondilodicitis, sino hacen una espondilitis. Afectan el cuerpo vertebral y eso es algo que lo diferencia de las infecciones bacterianas como aureus, ¿verdad? En la cual sí hay un compromiso tanto a nivel óseo como a nivel del disco, ¿ya? El signo de Pedro Pons también es un dato característico acá, en la cual es básicamente esa erosión, ¿verdad? A nivel del cuerpo vertebral de varias vértebras contiguas, como hemos visto en el caso, ¿verdad? Muy bien. El tratamiento, como vemos, al ser un germen intracelular, entonces la terapia tiene que ser combinada y prolongada para evitar la recaída, ¿verdad? Que se pueden dar incluso hasta un 15% en los pacientes que han recibido tratamiento, ¿verdad? Y el tratamiento de elección, lo que se usa según la norma técnica es doxiciclina, rifampicina. Doxiciclina, rifampicina y el tratamiento son por 6 meses, ¿verdad? Doxiciclina, rifampicina, dos antibióticos que llegan muy bien dentro del macrófago, ¿verdad? Ustedes me dirán, este es mialgias, artralgias, sudoraciones nocturnas, perdido peso, pero no tiene no tiene una focalización, o sea, no tiene compromiso óseo, no tiene compromiso cardíaco, no tiene compromiso neurológico, ¿verdad? Como que solamente tienen manifestaciones sistémicas. Pero ustedes dirán, ¿por qué le dan, según esta tabla, doxi y estreptomicina? O doxi y gentamicina, o sea, doxiclina con un aminoglicósido. Entonces, lo que se ha demostrado es que la asociación entre doxiciclina y un aminoglicósido eh, ha generado menos recaídas que la asociación doxiciclina-rifampicina. ¿Ya? Con este esquema hay menos recaídas que con el esquema que usamos, que es doxiciclina y rifampicina según la norma técnica. ¿Ya? Para la población especial, entonces yo no voy a utilizar doxiciclina en un niño ni en una gestante, ¿verdad? ¿Por qué? Doxiciclina afecta al esmalte de los dientes en los niños y es teratogénico en las gestantes. Entonces, la doxiciclina se cambia por trimetoprim sulfametoxazol, ¿verdad? Trimetoprim sulfametoxazol. Ahora, mucho cuidado con trimetoprim sulfametoxazol en gestantes. Hay que tener cuidado cuando se usa en el primer trimestre. A ver, en el primer trimestre hay que tener cuidado, ¿vea? ¿Por qué? Porque disminuye el ácido fólico, ¿verdad? Y si hay disminución del ácido fólico, vamos a ver alteración del sistema nervioso, ¿verdad? En los niños. Y en el tercer trimestre tampoco no hay que utilizarlo. O sea,
cuando la paciente... Entonces, yo tengo una gestante de más de 36 semanas y tiene brucela, no le voy a dar metropin sulfometón de soporte que es nícteros. ¿Ya? Con trimetropin sulfametoxazol. ¿Ya? Neurobrucelosis, casos ya complicados en donde hay una focalización, en este caso un compromiso a nivel del sistema nervioso. Entonces acá terapia triple, ¿verdad? Ceftriaxona, doxy, riflo. O puede ser trimetropin, doxy, riflo, ¿verdad? Terapia triple. Terapia triple y el tratamiento es más prolongado, ¿verdad? El sistema nervioso central es un sitio en el cual los antibióticos no van a llegar adecuadamente. Entonces, eliminar la bacteria de ahí me va a tomar más tiempo. Un año, 5 meses. No, un mes con ceftriaxona, 5 meses, 5 meses, ¿verdad? Y tengo que tener un líquido cefalorraquídeo en el cual no esté patológico. Brucelosis que tenga afectación a nivel cardíaco. También es un lugar en donde los antibióticos no llegan adecuadamente, ¿verdad? Entonces necesito cirugía, una endocarditis. Necesito cirugía en endocarditis. Y el tratamiento también se prolonga el tratamiento. Muy bien. El óseo, como ya hemos visto, ¿verdad? El tratamiento se prolonga también, ¿verdad? Ya no son 6 meses ya. Acá puede ir de 3 meses hasta 6 meses, ¿verdad? Porque son lugares en los cuales no vamos a poder eliminar adecuadamente. Ahora, la prevención, el control zoonótico, ¿verdad? La vacunación del, del ganado, del vacuno, del caprino, hay que vacunar. Con eso evitamos la brucelosis en humanos. No hay vacuna para los seres humanos, ¿ya? Solamente para los animales. Y el consumo de productos pasteurizados, ¿verdad? No directamente de la vaca. Evitar el contacto con animales infestados, ¿verdad? En los laboratorios también hay que evitar el contacto. ¿Qué conceptos debemos llevar para el examen? Los puntos importantes. Entonces, cuando piensa en brucelosis, es un paciente que consume productos lácteos no pasteurizados, ¿verdad? O un paciente que es ganadero, ¿verdad? Un paciente que es veterinario. De la ICA, que es la fiebre ondulante, o sea, fiebres, periodos en los cuales el paciente está feliz, ¿verdad? Lo característico, dolores nocturnos con olor a moho, o sea, y el compromiso articular es lo más frecuente, es la focalización más frecuente de brucela. Brucela te va a dar síntomas sistémicos, pero se va a focalizar en nivel del, tanto al sacroiliaco como a nivel de la columna vertebral, ¿ya? Existe una vacuna, ¿ya? Entonces, si yo tengo un paciente que se ha expuesto a esta vacuna, o sea, de manera no intencional, de manera accidental, se pincha por esta vacuna, entonces hay que tener que la brucelosis asociada a la vacuna es una brucela resistente a rifampicina. Entonces, no voy a dar rifampicina, voy a dar doxiciclina con un aminoglicósido, ¿verdad? Puede ser gentamicina, ¿verdad? Si ha habido exposición a la vacuna de la brucela. El diagnóstico definitivo es el cultivo y podemos pedir serología, ¿verdad? Rosa de Bengala como prueba de screening y las aglutinaciones me pueden ayudar en muestras pareadas. Una diferencia de 2 semanas, que haya más de 4 veces los valores, me puede dar el diagnóstico. El PCR, que son las pruebas moleculares, el diagnóstico es más rápido, ¿verdad?
Y el tratamiento es doxiciclina, rifampicina para los casos no complicados durante 6 semanas, ¿verdad? 6 semanas. Si estoy en una gestante o un niño menor de 8 años, voy a utilizar trimestoprim sulfamethoxazole. ¿Ya? Entendido y bueno, ¿tienen alguna duda? Me pueden comentar. Gracias, Todo doctor. claro, doctor. ¿Alguna duda, compañeros? ¿Alguna pregunta? Ya, igual la diapositiva lo voy a pasar a su delegada para que les comparta. Ok, doctor, creo que todo quedó claro. Ya, muy bien. Nos vemos en las rotaciones. Ok, doctor, gracias. Ya, que tengan buena noche. Muchas gracias a todos.